Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, el espacio musical, el espacio de compartir música, comentar música y reaccionar a música de El Rey va Desnudo. El Rey va Desnudo es un canal que nace con sus vídeos temáticos de pensamiento crítico dedicado a la sociedad, a la política, a las pseudociencias, a la religión, a un montón de cosas por el estilo, y que también tiene los jueves su streaming de 7 a 9 de la noche, donde hablamos también de todo lo divino y lo humano y lo que ustedes van queriendo y pidiendo, aparte de que también tocamos artes plásticas y poesía y algo de música. Pero aquí es distinto. Aquí lo único que hacemos es compartir música que me gusta, dar a conocer cosas que creo que están infravaloradas o que no están lo suficientemente difundidas, porque los espacios de la música pues siempre están un poco limitados, ya sea en el pasado por la radio, actualmente por los 100 más oídos de Spotify, o por lo que se pone de moda en TikTok, o por lo que se pone de moda en Instagram, y al final queda un montón de música afuera que quizás a usted le podría estar diciendo algo que le interesa que le digan, que es lo que me ha pasado a mí. Por eso ando en estos espacios peculiares de la música. En este caso, estamos con un grupo que es peculiar por varias razones. Es un grupo de punk celta, o lo que llamamos punk celta o punk irlandés. Los nombres son distintos y la lógica es rara detrás de todo esto. Pero la actitud de este tipo de grupos y de su música generalmente es punk, generalmente tiene sobretonos de carácter social, de carácter político y de rebeldía, como corresponde, por supuesto, al punk. The Rumjacks es un grupo que tuvo un cantante enormemente conflictivo, que acabó teniendo problemas con la ley y tal y cual, hasta que el grupo le dijo: sabes que muchas gracias, cantas muy bonito, pero pues resulta que ya no eres un activo, sino un pasivo para el grupo. Y trajeron un nuevo cantante que está escribiendo las letras. Y el grupo ha dado un salto maravilloso de calidad, de mejores letras, de buscar salir del mundillo, pues en el que muchos de estos grupos se mueven, porque son subculturas o llegan a ser tribus, por no hablar de las tribus urbanas del pasado, no llegan a ser tribus, pero sí son mundillos donde la gente escucha punk celta o escucha algún otro género musical de manera pues más o menos exclusiva y de manera más o menos entregada, lo cual está muy bien, pero siempre hay que buscar llegar a un público mayor. Creo que Rumjacks lo está logrando. La característica de esta canción, que me gusta mucho, alguna vez la pusimos 20 segundos en el streaming y entonces me lo desmonetizaron todo porque había protestas. Supongo que ahora tendremos protestas. Aclaro, nunca se monetizan los vídeos de Ahora Música. Los otros sí, por supuesto, este canal y todo esto que me rodea evidentemente tiene sus requerimientos y por lo tanto está monetizado el canal, pero estos vídeos musicales nos quitamos del lío si no los monetizamos. Miren, no tiene sentido. No vamos a obtener absolutamente nada de especial si los monetizamos. Entonces no los monetizamos. Muchos de ellos tienen ya reclamaciones de copyright, otros no, pero no los vamos a monetizar. Lo que pueda obtener el canal lo hace de sus otras monetizaciones y del apoyo que ustedes le dan en Patreon y en PayPal. Pero la habíamos puesto pues en el streaming, decía yo, esta canción de The Rumjacks, porque es una canción con el ritmo y la música y la fuerza propias del punk celta, sin duda alguna, con el ritmo obsesivo, con las armonías duras, e incluso con la canción, con la voz agresiva, dura, reclamando, rebelándose, pero en este caso rebelándose contra su propia estupidez, porque es una canción de amor, es una peculiarísima canción de amor, que no lo parece, salvo que veamos la letra. Por cierto, la letra la vamos a tener aquí. Estamos tratando de siempre tener traducción de la letra para acercarnos un poco más a las canciones. Yo siempre me preocupa mucho aquellas canciones que a la gente le gustan sin conocer el idioma. Luego resulta que la canción decía cosas horrorosas o cosas totalmente distintas a lo que uno podía imaginarse simplemente fantaseando que puede querer decir la letra. A mí me ha pasado con las holandesas de Lais, es un trío vocal, y otro trío vocal de Georgia, el que hemos puesto cosas de ellas aquí, por supuesto el trío Mandili, que bueno, es folclore y sé que son canciones de amor, pero mi georgiano es inexistente. Me encanta cómo cantan y espero que en las canciones no estén diciendo nada aterrador y horrible con lo que yo estaría en pleno desacuerdo.
Esto es Light in My Shadow, luz en mi sombra. Eres la luz en mi sombra, que me parece además una figura de lenguaje muy bien lograda con The Rum Jacks. No hay versión en vivo, no encontré versión en vivo con buen sonido, así que o escucharemos el video y que protesten los dueños del copyright. Tiene gaita, la gaita es fundamental. Quizás así declara su amor un punk duro, como son Rum Jacks además. Por cierto, el grupo no es irlandés, es australiano. Y como he dicho, el punk celta tiene italianos, alemanes, serbo-croatas, búlgaros. Es un género que está en todo el mundo, aunque la gente muchas veces espera que todos sean irlandeses. Yo recuerdo, yo conocí y entrevisté a un grupo hace muchos años, un grupo de punk celta que era precisamente de los Modena City Ramblers, que eran unos italianos de Módena, que por ahí andan todavía, ya con otro cantante, pero por ahí anda todavía los Modena City Ramblers, a quienes conocí aquí en Gijón hace un montón de años. Entonces, pues el sonido de Rum Jacks me gusta muchísimo. Lo vuelvo a decir, a mí la gaita me gusta mucho. La gaita, repito, es como el queso azul. O te gusta mucho o lo detestas. Hay mucha gente que detesta la gaita y yo soy un hombre feliz con todos los tipos, versiones nacionales y variantes regionales de la gaita. Me encanta el sonido y me encanta lo que impulsa un sonido así a una banda que tiene esencialmente un sonido de rock, de punk rock en este caso, pero al final es rock and roll, como decía Billy Joel, it's still rock and roll to me, para mí sigue siendo rock and roll, y como dice aquí, pues sé que es solo rock and roll, pero me gusta. Siempre me gusta mencionar esto. Uno de los instrumentos que utiliza Rum Jacks es el buzuki, que es griego. Ellos son celtas y australianos con gaita, que la gaita no es de ningún lado, ¿no? Parece que la trajeron, fueron los romanos los que la distribuyeron por toda Europa y en cada región europea le dieron su propia versión y la adaptaron a su música, a sus gustos, a sus capacidades y a las materias primas que tenían a su alrededor. La gaita es internacional. Pero el buzuki griego se ha
vuelto parte de la música celta, entre comillas, de una manera extraordinaria y llama mucho la atención porque, claro, los puristas de la música dirán que eso no tiene nada que ver con la cultura celta, que es claramente un instrumento de cuerdas mediterráneo. Pues sí, y que como el banjo ha llegado a Irlanda y como la guitarra ha llegado al rock habiendo salido de la guitarra española originalmente. Entonces, pero me encanta que no respetemos fronteras porque solo hay una música y es la música de todos nosotros, y solo hay una cultura y es la cultura humana y es de todos nosotros. Venga. Dos cosas más que querría destacar. Primero, sin una batería excelente no puedes hacer ese tipo de música. Necesitas un baterista enormemente potente que sea un metrónomo y que tenga una enorme creatividad para trabajar sobre los ritmos que te pide el punk celta. Segundo, el bajo hace cosas maravillosas y casi no se le nota. Y hace... en un par de momentos en la mezcla, toma la delantera. Me regresaría y lo buscaría, pero nos podemos pasar aquí muchísimo rato. Pero toma el primer lugar para hacer el cambio dentro del coro. Instrumentalmente el grupo tiene una enorme capacidad, tiene un enorme virtuosismo, tiene un gran talento. El cantante, a mí me parece el cantante ideal para este tipo de cosas, si se parece... o no se parece, está en la línea de grandes cantantes como los de The O'Reillys and the Paddy Hats, que son alemanes, o de Dropkick Murphys, que son de Nueva York. Entonces creo que es un acierto enorme que este grupo de Rumjacks se haya hecho con este cantante y hayan procedido a renovarse de esta manera, además alejándose de alguien que era una persona pues no agradable para todo lo demás. Así que les dejo con The Rumjacks y Light in My Shadow. Creo que tienen una capacidad enorme de hacernos saltar y bailar aún en una canción de amor como esta, que finalmente es una canción de, ¿sabes qué? Soy tonto, metí la pata. Que muchas canciones que hacemos los seres humanos son precisamente dedicadas a eso, a pedir perdón porque metemos la pata con mucha frecuencia, sobre todo en nuestras relaciones. Así que, pues esto es Light in My Shadow, Luz en mi sombra. Yo soy Mauricio José Schwartz. Esto es Ahora Música y es parte de un canal enloquecido y absolutamente desorganizado que así me gusta que siga estando, como es el Rey va Desnudo. Los invito los martes a nuestros vídeos temáticos de pensamiento crítico, los jueves de 7 a 9 a nuestro streaming en vivo y hasta donde tope, en vivo y con todo, que se llama en realidad, y todos los días de lunes a viernes a las 11 de la noche tenemos reacciones musicales, comentarios musicales y compartimos música que espero que les guste. Hasta la próxima. Gracias.